Curioso lo que ha pasado este año, un montonazo de superproducciones que se hunden en taquilla y viene un youtuber con una historia original, un presupuesto de guerrilla, hace más de 500 veces su presupuesto y se come la taquilla internacional. La razón, quizás la gente esté harta de los blockbusters de fórmula. I love you so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. Escribe y dirige Curry Baker, en el que podríamos decir que es su primer proyecto profesional, con una productora real detrás. Este joven de 26 años logró esto gracias a su canal That's a Bad Idea, con casi 2 millones de suscriptores, en el que comenzó a subir desde sketches cómicos hasta cortometrajes, uno de ellos premiado en festivales, y un largometraje rodado en found footage, Milk and Cereal, que he de decir, yo sin ser muy fan de esta técnica, cuando se rueda al completo de esta forma, está realmente bien realizado, sobre todo en estructura, los plot twists y las vueltas que da la narrativa, la evolución de la trama, los personajes y lo impredecible que se vuelve, sobre todo gracias a esa estructura desordenada. Y gracias a esta imprevisión de su guión es que aprovecha para explotar al máximo el suspense y el thriller. A partir del primer acto, cuando entiendes de qué trata, ya que el primer punto de giro ya es un plot twist en sí mismo, la película pasa a ser una catarsis de conflictos que se van sumando al principal, casi como si más de la mitad de la película estuviera en el clímax. Así que si Milk and Cereal, que es una película completamente amateur, que claramente no destaca por su cinematografía ni ningún apartado técnico, ya me parece brillante por lo impecable de su guión, ya os podéis imaginar lo que pienso de Obsession, que es una película con una propuesta mucho más original, rodada aunque con bajo presupuesto de forma profesional, con una fotografía medida al detalle, con un montón de subtexto en encuadres, con un diseño sonoro impecable, etc, etc, etc. Pero no nos adelantemos. Antes de meternos a hablar de los aspectos técnicos, hablemos de la historia. ¿De qué trata Obsession? Para los que vivan debajo de una cueva y todavía no lo sepan. Pues bien, la película sigue a Ver, un joven incapaz de confesarle su amor romántico a Nikki, su amor platónico, y que después de intuir no ser correspondido utiliza el One Wish Willow, un objeto mágico que parece cumplir el deseo de quien lo utiliza. Y aunque a primera vista parece ser un objeto simbólico o de colección, resulta que la realidad es otra. Cuando pide su deseo, que Nikki lo quiera más que a nadie en el mundo, quiere tener lo que siempre ha querido, un amor correspondido, hasta que ese amor se convierte en obsesión absoluta. Obsesión que se traduce en posesión, que da lugar a situaciones aterradoras que van escalando la una sobre la otra y dando lugar a un ambiente de tensión. Un ambiente de tensión que se vuelve claustrofóbico para el espectador, principalmente por la originalidad en el concepto de esas situaciones aterradoras. Situaciones que van escalando y que no te dejan espacio para predecir por dónde crees que va a desembocar la historia, porque te encierran en ese suspenso de situación sobre situación. Si bien Milk and Cereal, como bien dije antes, maneja el suspense a largo plazo, sumando conflictos al conflicto base y metiendo giros de por medio para romper con la previsión, Obsession lo hace 20 veces más. Milk and Cereal parece ir al clímax después del primer punto de giro y Obsession es puro clímax después del primer acto. Y es algo que no me esperaba de esta forma, porque al romper el One Wish Willow y pedir su deseo, presentando el eje central de la historia tan pronto, pensaba que les costaría sostener la atención y que montarían la estructura de una forma más tradicional, inventándose un desemboque claro de la historia y montando todos los conflictos en base a él para no tener que ir de golpe al terror y a las consecuencias negativas de su deseo. Pues nada más lejos de la realidad. Empiezan a plantear pequeñas píldoras de terror que van encerrando la tensión desde el primer minuto después del detonante y ya ahí lo van escalando y siempre logran ir escalándolo más y más con situaciones de lo más perturbadoras e impredecibles, llegando a un final brutal en el que ya toca techo. Ya creo que sería imposible escalar más la situación. Y aquí está la clave de Obsession. Te guste o no, a la gran mayoría de público más acostumbrado al terror tradicional, terror clásico, terror popular o mismo body horror, al terror en general, como es mi caso, hemos conectado con el terror de Obsession y no nos dan miedo, por así decirlo, películas como Expediente Warren, terror más psicológico como Hereditary
o las brillantes películas de Robert Eggers, que aunque son brutales y es un maestro de la ambientación, no me surten efecto de esta forma. De hecho, esta es la primera vez en una sala que siento algo de miedo, que no es un susto por un jumpscare ni suspense un rato. Y si bien puede que no a todo el mundo le surta efecto este terror, creo que es un hecho que el éxito de esta película se debe en parte a que le ha roto los esquemas a mucha gente que lleva viendo películas del género toda su vida. Y creo que he dado con el punto de por qué, que más allá de su ejecución técnica brillante en la que entraremos luego, y que por supuesto tiene el papel crucial de situar y ambientar la escena para que surta efecto ese terror, se trata del planteamiento narrativo, el enfoque tan cercano con los personajes y esa forma de escalar los conflictos poco a poco, pero de una forma muy constante para primero que lo veas realista o cotidiano y que pueda conectar con tu realidad, que puedas pensar que eso podría llegar a suceder perfectamente, cosa que se perdería si vas de 0 a 100 y el terror no lo vas escalando, como sucedería si la película comenzase con un asesinato. Para segundo, que sin que te des cuenta la película te mantenga en tensión absoluta y a partir de ahí solo necesita que las situaciones que plantea sean lo suficientemente descabelladas y aterradoras, pero sin perder el concepto de escala gradual para estremecerte en tu asiento. Aparte de ello, súmale que las situaciones sean impredecibles, tremendamente creativas y se sientan como pequeños giros narrativos. Para que esto funcione tan bien como funciona en Obsession, no es tan fácil como tener esto en cuenta y ya. Antes de plantear el detonante y comenzar con ese juego de terror gradual, en el poco tiempo que tienen han de presentar a todos los personajes, presentar la situación de cada uno y hacer un salvar al gato para el prota en este caso. Por otro lado, ir presentando elementos que sirvan para más adelante hacer avanzar la trama y con los que se pueda jugar para generar situaciones aterradoras más adelante, además de elementos que puedan servir como arma de Chekhov y evidentemente hacer avanzar la trama actual con excusas que se vean naturales para que el prota llegue a dar con el desencadenante. En este caso el One Wish Willow. Y todo esto lo hace Obsession en los primeros 20 o 30 minutos. Y es crucial para que el resto de la peli funcione. Si estos primeros minutos de Obsession no funcionaran, la película se caería a pedazos. Y bien, ahora que ya he desgranado en rasgos generales, o al menos fundamentado porque el guión de Obsession sobre papel me parece brutal, hablemos un poco del apartado técnico. Primero de todo, Obsession cuenta con una relación de aspecto de 3:2, lo que vendría a ser casi un 4/3, pero no cuadrado del todo. De hecho, he escuchado de un creador que comentaba que esto servía para reforzar la atmósfera. Y la verdad es algo que aunque no he tenido tanto en cuenta conscientemente a la hora de verla, al pararme a pensarlo me encaja bastante. Al tratarse de una situación que pretende encerrar al espectador, que se sienta atrapado en esa atmósfera de constante tensión claustrofóbica, es cierto que un aspecto 16/9 más panorámico daría una sensación de mayor amplitud y no reforzaría tanto esa idea, así que seguramente algo tenga que ver con eso, y si no pues funciona realmente bien. En cuanto a la fotografía, que hay demasiado que desgranar y realmente necesitaría varios visionados. Se trata de una fotografía que se apoya puramente en el subtexto, que es algo con lo que juega la película en general, el show don't tell y el subtexto escondido tras la puesta en escena o las acciones de los personajes. Y en la fotografía viene a ser un poco lo mismo. Lo que podemos destacar por encima es, para empezar, la poca y comedida utilización del movimiento de cámara. Tenemos muy pocos y los que tenemos son bastante elegantes porque la película se centra en el encuadre y con lo que decíamos del subtexto en base al posicionamiento de los elementos en escena, no al movimiento de cámara. Por mencionar algunos de los recursos más utilizados en la fotografía, tenemos una recurrente iluminación en el plano contra plano, dejando el rostro de Nikki completamente oscuro y a ver perfectamente iluminado, un recurso que sirve para generar incomodidad y que funciona realmente bien. De hecho, no solo se extrapola al plano contra plano, sino que hay varios momentos en los que tenemos a Nikki y solo a Nikki en silueta. Sé que estoy saltando un poco rápido entre apartados, pero hablemos de un elemento que tiene un papel crucial, que es el diseño sonoro, y algo que en este caso va muy unido a él, que es la música, la score, que al volverse en muchos momentos ambientativa se vuelve parte del diseño sonoro. En este caso, al no haber apenas jumpscares, ni la música ni el sonido han de jugar con eso. No plantean la tensión en base al silencio en ningún momento, ni plantean la música en base al desemboque, lo que en una película tradicional sería el pre-jumpscare y jumpscare para luego soltar la tensión, que en ningún momento pretenden soltar la tensión y por ende la música, aunque va regulando intensidades, evidentemente dependiendo de la secuencia, no hay grandes saltos. Cuando entra el bram de sintetizador, que entra varias veces, es constante y no pretende asustar, pretende estremecer al espectador y ambientar más la escena, vestirla de atmósfera, por así decirlo. Pero la música también es muy protagonista de los momentos románticos o supuestamente
supuestamente románticos entre Bear y Nikki, y en los que se juega con una melodía de synth también, pero yéndose al lado nostálgico. Y este leitmotiv, si no me equivoco, vuelve al final de todo en otro contexto. No quiero desvelar el final, pero es un tema que se utiliza para romantizar las escenas entre Bear y Nikki cuando la película así lo requiere, aunque sea irónicamente. Y bueno, como último aspecto a destacar, cabe hablar de las actuaciones, algo de lo que se ha hablado mucho, sobre todo de la de Indy Navarrete como Nikki. Y para empezar, he de comentar que todos cumplen. Michael Johnson cumple como Bear, aunque su actuación no destaque tanto, y consigue transmitir la desesperación del personaje y que se sientan creíbles sus reacciones, que ya es muy meritorio. Por otra parte tenemos a secundarios, como Cooper Tomlinson, que es de hecho el amigo de Curry Baker con el que hacía sus sketches y rodó Milk & Serial, o Megan Lawless, como Sarah. Pero sin duda ninguno destaca tanto como lo hace Indy Navarrete, y es para empezar por el nivel de cambio de registros que requiere su personaje, tanto para pasar de Nikki poseída a real en una misma escena, como para llevar al extremo sus reacciones sin que se vean falsas, así como que el cambio de personalidad se sienta sustancial de la Nikki antes del One Wish Willow a después. Y es por ello que ha dado el boom como actriz en esta película y se ha considerado un prodigio, porque sí, es muy difícil toparse con un actor o actriz, y más tan poco experimentado, que maneje tan bien los cambios de registro de una forma tan natural y extrema al mismo tiempo. En definitiva, considero que Obsession sí es una obra maestra, por todo lo que acabo de mencionar, porque ya ha hecho historia, ha conseguido que muchísima gente conecte con ella, y seguramente en 20 años, a no ser que explote demasiado este tipo de terror, que lo veo difícil con este nivel de calidad, sea considerado una peli de culto, como lo es hoy El Exorcista, Tiburón, no voy a decir Psicosis porque es el padre de todos, pero sí que considero que pasará algo similar con Obsession cuando se calmen las aguas y pasen años. De hecho, la razón de que Curry Baker haga lo que haga a partir de ahora, o pase lo que pase, no llegue a convertirse en un referente al nivel Steven Spielberg, Scorsese, Tarantino y toda la ola de cineastas revolucionarios de finales del siglo XX, se debe más al funcionamiento actual de la industria cinematográfica, y que un nombre llegue a destacar tanto para romper los esquemas del cine actual es casi imposible, por no decir imposible. Así que bueno, es por esto y por todo lo antes mencionado que Obsession es para mí un 9.8. Y no os quejéis si está muy inflada, porque le iba a poner un 10. Y si no se lo he puesto es porque evidentemente si la analizas en profundidad ya hay un margen de mejora en algunos planteamientos, y claramente se le puede encontrar alguna pega, y prefiero no ir al 10 de 10 tan fácil solo porque en un primer visionado me haya flipado y no le haya encontrado agujeros. Pero bueno, esta es mi opinión, la nota no puede ser ni pretende ser objetiva, solo refleja mi sensación en base al desglose, así que ahora si has visto la película déjame la tuya en los comentarios. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita, dale a like si te ha gustado, compártelo, y ahora sí que muy buenas, y nos vemos en la próxima.